Mi nombre es Marta Torres Falcón, soy titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios y en primer lugar quiero agradecer tanto al doctor Mauricio Sales Cruz, rector de la unidad, como a la doctora Lourdes Delgado, secretaria de la unidad, no solo por su anfitrionía en esta jornada conmemorativa de los 10 años de la Defensoría, por la organización del evento y por tener un acompañamiento constante con la Defensoría. Antes de dar inicio propiamente a la ceremonia de inauguración de esta jornada, le voy a dar la palabra a la persona de Protección Civil para que nos haga el anuncio correspondiente. Adelante, Víctor, por favor. Muchas gracias, doctora. Bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días. Pues es muy breve. Como saben, contamos con alertamientos en la UAM Coajimalpa, el alertamiento sísmico que todos conocen. En caso de sonar la alerta sísmica, por favor, se tienen que replegar. Si suena la alerta sísmica, tenemos un tiempo para poder salir y replegarnos del lado de la biblioteca, ¿sí? O del lado de los elevadores, a las espaldas, a su mano izquierda tenemos una salida de emergencia para poder salir y hacer el repliegue. Cuando dejen de sentir el temblor, podemos iniciar la evacuación del edificio por las escaleras de emergencia hacia el piso 4 y subir la rampa hacia la puerta 2, donde está nuestro punto de reunión, o bajar totalmente las escaleras y caminar hasta el frente del edificio, a la cancha de básquetbol o el estacionamiento de visitas, que es nuestro punto de reunión principal en puerta 1. Bien, eso es en cuanto al alertamiento sísmico. Contamos con una alerta también de incendios y otras emergencias. Es una chicharra que suena muy estridente en todo el edificio. En caso de sonar esta chicharra, solamente por favor hacemos la evacuación de este espacio en orden por las escaleras de emergencia a los puntos ya referidos, hacia puerta 2 o hacia puerta 1, ¿sí? Y en caso de que haya una persona con discapacidad, por favor, apóyenla para llegar al frente del edificio hacia la rampa para que pueda hacer la evacuación por ese sitio hacia el frente del edificio. Les recordamos que está prohibido usar los elevadores en caso de cualquier emergencia. Y bueno, por último tenemos un botón de pánico. Si suena, es una chicharra muy rápida y se escucha a lo lejos, al frente o atrás del edificio, ¿sí? No suena en todo el edificio. No hay que replegarnos, no hay que evacuar, solamente seguir instrucciones. Sí, se tiene que hacer una evacuación después o antes, pero son los 3 alertamientos y los importantes son los que suenan en todo el edificio, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Podemos comenzar con el itinerario. Muchas gracias por esta información. Nos gusta recibir la información de Protección Civil y siempre deseamos no tener que poner en práctica ese conocimiento. Miren, para la Defensoría de los Derechos Universitarios, estas jornadas son algo muy importante. 2015 fue un año fundamental para nuestra querida Universidad Autónoma Metropolitana en materia de derechos universitarios. El 16 y 17 de abril, en la sesión 378 del Colegio Académico, se aprobó el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ese es el documento que tomamos como origen, digamos que es nuestra acta de nacimiento institucional, y por ese motivo, a lo largo de este año 2025, hemos conmemorado nuestro 10º aniversario. El reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios establece funciones, competencias y por lo tanto un par de incompetencias también, procedimientos, valores y principios fundamentales. Evidentemente no les voy a hablar de todo el reglamento, pero sí me interesa destacar algunos aspectos importantes. En primer lugar, las 2 funciones básicas que tiene la Defensoría de los Derechos Universitarios y que además están claramente articuladas. Por un lado, la difusión y promoción de los derechos universitarios. Este es un trabajo que hacemos de manera constante, cotidiana. Vamos a las universidades, a las unidades universitarias. Hemos venido a Coajimalpa varias veces, tanto a alguna mesa redonda, alguna otra actividad, a los programas de bienvenida al alumnado universitario, entre otras cosas. Nos interesa mucho que cada integrante de la comunidad universitaria
sea estudiante, sea parte del personal administrativo, parte del personal académico, conozca realmente sus derechos y los ejerza a cabalidad. El pensador, filósofo europeo Emmanuel Kant es autor de un lema que condensa maravillosamente el pensamiento ilustrado. Atrévete a usar tu inteligencia, atrévete a pensar, atrévete a juntar 4 neuronas a ver qué pasa. Parafraseando a este pensador modestamente, diríamos que el objetivo es no solo que cada integrante de la comunidad conozca sus derechos, sino que además se atreva a ejercerlos, se atreva a lo que en la Defensoría hemos denominado la ciudadanía universitaria. La ciudadanía se construye de manera cotidiana con el conocimiento y el ejercicio cabal de los derechos. La otra gran función de la Defensoría es la recepción de quejas, solicitudes de orientación. Cuando una persona de nuestra comunidad considera que sus derechos han sido vulnerados, entonces puede acercarse a la Defensoría. La Defensoría, además de recibir estas solicitudes de orientación y quejas, también debe estar vigilante de los derechos y por lo tanto podemos iniciar una queja de oficio cuando pensamos, creemos, consideramos, ojalá que no, pero si llega a transgredirse algún derecho, ahí estamos, ya con cierta anticipación. Esto es algo que se hizo en 2023 con el paro protagonizado por las colectivas feministas. Se inició una queja de oficio. La Defensoría a lo largo de estos 10 años, como posiblemente sepan, ha tenido 3 titulares, de hecho yo soy la tercera titular. En 2015, después de aprobar el reglamento, se hizo la convocatoria para nombrar a la primera persona titular, que fue el doctor David Chacón, profesor de la Unidad Azcapotzalco. Tuvo una gestión breve, empezó en octubre de 2015 y concluyó en noviembre de 2016. De acuerdo con su único informe de gestión, se atendieron poco más de 90 orientaciones, 24 quejas y se hicieron 41 eventos de difusión. Después de eso, la Defensoría tuvo un periodo de estar acéfala desde noviembre de 2016 hasta marzo de 2020, cuando ya estábamos, ya sé que es una forma rara de decirlo, pero ya teníamos un pie en la pandemia, entonces las condiciones no eran precisamente las más favorables. De 2020 a 2024 fue titular de la Defensoría la doctora María Guadalupe Guacús Elías. El tema central de esa segunda gestión fue la violencia por razones de género. Una actividad importante y que le tocó a la Defensoría, comandada por la doctora Guacús, fue dar seguimiento y de alguna manera hacer el enlace entre la propia Universidad Autónoma Metropolitana y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emitió una recomendación, la recomendación 2/2020, por un caso de violencia de género. La doctora Guacús atendió, y el equipo de la Defensoría, con la titularidad de la doctora Guacús, atendieron un número de casos en aumento. Si el primer año, plena pandemia, ya 2020, se reportaron poco más de 20 casos, ya después subió a 92, el siguiente año también fue 92, en 2023, en buena parte por el paro, y el año pasado a mí me nombró el colegio académico en mayo de 2024. En el informe que presentamos en diciembre de 2024 se consideraron también los 3 meses de la doctora Guacús, los otros 3 meses en que la Defensoría volvió a estar acéfala y reportamos más de 100 casos, 106 casos si la memoria no me engaña.
Este año estamos en octubre, todavía nos faltan 2 meses de actividades y ya llevamos más de 120 casos. Eso por un lado nos da mucho gusto porque significa que la gente va conociendo un poco más a la Defensoría, que tienen la confianza de acercarse a nosotros, a nosotras, sea por correo electrónico, por la oficina virtual, directamente cuando son casos de Rectoría General o incluso por teléfono. Por otro lado, yo siempre he dicho que el mejor destino, no para la Defensoría de la UAM, sino para cualquier espacio de defensa de los derechos universitarios, sería que cada vez hubiera menos casos porque no se transgreden los derechos universitarios. Por eso nos interesa el trabajo de difusión, que todo mundo conozca los derechos y además infundir en la comunidad universitaria algo que no suele citarse ni como un principio procedimental, ni como una garantía, ni siquiera asociarse con los derechos universitarios, que es la indignación. Pongo un ejemplo concreto. Si yo llego a un estacionamiento de cualquier unidad universitaria y veo que una persona, sin requerirlo, se estaciona en un lugar reservado para personas con discapacidad, no solo me molesta, me indigna. Aunque yo no lo requiera, no es mi derecho el que está siendo vulnerado, simplemente me molesta, me da coraje. Digo, bueno, ¿por qué no podemos respetar una cuestión tan básica como eso? En la medida en que más personas sintamos indignación ante la transgresión de cualquier derecho, estaremos avanzando no solo en el respeto de los derechos universitarios, sino también en la construcción de una cultura de paz. Ya casi termino, ya no más 2 horas. No, no es cierto. Hemos organizado una serie de jornadas universitarias. Tuvimos la primera en Rectoría General el 9 de octubre. El miércoles de la semana pasada estuvimos en la unidad Azcapotzalco. El día de hoy tenemos el gusto de estar en lo que alguien me dijo que era la unidad más bonita de las 5 unidades universitarias de la UAM. De nuevo, muchas gracias por recibirnos en Coajimalpa. Es un privilegio estar aquí. Y después estaremos en Lerma la próxima semana, el 5 de noviembre en Iztapalapa y el 2 en Xochimilco. Les invito a que nos acompañen. El día de hoy vamos a tener un conversatorio sobre sinergias entre la cultura de paz y los derechos universitarios hoy, en el que va a participar la profesora Ana Cristina González del Departamento de Derecho, el profesor Elizondo, también académico de la Unidad Coajimalpa, y vamos a tener la moderación del doctor Arturo Sotelo, moderación participante, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Posteriormente vamos a proyectar una película que se llama Ahora que estamos juntas, de una joven cineasta que acaba de recibir un premio, Patricia Valderas, y cuyo tema central es el acoso callejero. Les pido les invito muy cordialmente a que se queden en el conversatorio, a que se queden en la proyección de la película. Es una película documental. Bueno, y también, como siempre, a que nos sigan en redes. Muchas gracias por escucharme. Gracias de nuevo. Olvidé agradecer la presencia de nuestro director, el doctor Carlos Roberto Jaimes, de la secretaria académica de la Dirección de Ciencias Naturales e Ingeniería, y de la doctora Esther Morales, directora de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias y, si me permiten, le pido que haga uso de la palabra al doctor Mauricio Sales Cruz, rector de la Unidad Coajimalpa. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Sean muy bienvenidos.
Saludo muy cordialmente a la doctora Marta Torres Falcón, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Bienvenida, Marta, con todo el equipo de la Defensoría en estas jornadas a 10 años de la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Saludo también cordialmente al doctor Carlos Roberto Jaimes González, director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, recientemente nombrado. A la doctora Ana Luisa Bravo de la Garza, secretaria académica de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, en representación del doctor Gerardo Pérez, director de la misma. Y saludo a la doctora Esther Morales Franco, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y, por supuesto, saludo a la doctora María de Lourdes Delgado Núñez, secretaria de la Unidad Coajimalpa. Sean todas y todos bienvenidos. Es un honor para mí dar la bienvenida en nombre de la comunidad universitaria de la Unidad Coajimalpa en estas jornadas conmemorativas por el 10º aniversario de la Defensoría de los Derechos Universitarios, conocida como la DDU. 10 años representan no solo una cifra simbólica, sino una trayectoria de compromiso con los valores que dan sentido a nuestra universidad: la dignidad, la equidad, la justicia y el respeto mutuo. Desde su creación, como le mencionó la doctora Marta, en 2015, la DDU ha desempeñado un papel esencial en la consolidación de la cultura universitaria basada en los derechos humanos, en la resolución pacífica de conflictos y en la promoción de espacios de diálogo donde todas las voces del alumnado, del profesorado y del personal administrativo pueden ser escuchadas. Este aniversario es, por tanto, una oportunidad para reflexionar sobre lo avanzado y sobre los desafíos que aún tenemos por delante, para fortalecer la convivencia universitaria y la confianza institucional. Celebramos hoy una década de trabajo, un trabajo constante que ha contribuido a hacer de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, una comunidad más consciente y solidaria a través de actividades de estas jornadas: el conversatorio, las dinámicas lúdicas, la proyección documental y los espacios de encuentro reafirmarán nuestra voluntad de seguir construyendo una universidad más justa, más incluyente y respetuosa de los derechos de todas y de todos. Felicito a la Defensoría por su labor y agradezco su empeño en mantener viva la convicción de que la defensa de los derechos universitarios es también la defensa misma del espíritu de la universidad pública. Incali Izcahuicopa, casa abierta al tiempo. Sean todas y todas bienvenidas a estas jornadas. Les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho las palabras del rector de la Unidad Coajimalpa, doctor Alfonso Mauricio Sales Cruz. Les invitamos a permanecer en este salón para dar lugar al conversatorio, y antes de eso nos están pidiendo que nos pongamos de pie para la foto oficial. Y yo sin peinar. Invitamos a la y los panelistas a pasar, por favor, a esta. Sí.
solo 2 personas, yo creo que hasta 20 minutos. Sí. No me acuerdo cómo está el programa, sí. ¿Quién está primero? Primero yo. ¿Sí? ¿Tú? No. ¿Traes presentación? No, ahorita no. Primero yo, Uh-huh. luego Ana, luego Sofía. ¿La moderas tú? Sí, es una alumna que ya entiendo que decidió no presentarse. Okay. Es consejera. Bien. Bien. Buenos días. Bueno, pues sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta mesa de diálogo en las jornadas de conmemoración de los 10 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM. Tenemos el gusto de presentar el día de hoy una mesa así muy reducida, pero también muy concisa, sobre las sinergias entre derechos universitarios y cultura de paz. El nombre de la mesa obedece ahí a diferencias medio conceptuales entre convergencias y sinergias. No lo voy a explicar porque si no me puedo equivocar con los términos prestados de las ciencias físicas, pero quisiera pues sí dejar planteado el tema de las agendas que tienen que caminar de manera conjunta, de manera paritaria, que no es que le pongamos interés a una cosa para descuidar la otra, o incluso etiquetar presupuestos o destinar personas que hagan una cosa y no la otra, sino es más bien las dos y al mismo tiempo. Bueno. Contamos con la presencia de 2 docentes de esta unidad Coajimalpa, por el orden en el que aparecen en el programa. Primero hablará el doctor Jesús, en un momento lo presento, y después la doctora Ana también, igualmente la voy a presentar. Bien, entonces presento a el profesor Jesús Octavio Elizondo Martínez, quien es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor investigador tiempo completo, categoría nivel C, en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de esta unidad académica, Coajimalpa. Ha sido también jefe del departamento en donde está adscrito. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del SNII nivel 2. En estas temporadas es también integrante del Comité de Ética de toda la universidad en el periodo 2025-2027. Es coordinador y fundador de la Red de Investigación sobre Cultura de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de esta universidad, además de coordinar el Seminario de Cultura de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, y también de las Jornadas por la Paz en los años 2023, 2024, 2025, y seguramente de los que sigan también. También ha sido designado por el rector general como representante ante el Grupo de Paz de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior, de la ANUIES. Digamos que es el vínculo, como decimos también en el tema de las redes, es el nodo tanto al interior de la universidad como al exterior en materia de cultura de paz. Y entonces
en cálculos más o menos de tiempos, doctor Jesús, le doy la palabra hasta por 20 minutos. Okay. Gracias, muchas gracias, Arturo. Mucho gusto. Gracias a todas las personas que hicieron posible este encuentro, esta jornada. Particularmente quiero agradecer a la doctora Marta Torres y a todo su equipo en la Defensoría de los Derechos Universitarios por su trabajo y por la invitación. Particularmente a Arturo Sotelo, quien así como describió mi trabajo como un nodo, también él de alguna manera ha sido un nodo entre la Defensoría y la red de investigación, porque ha acompañado los trabajos que hemos realizado desde el 2002 hasta ahora, y la retroalimentación ha sido siempre muy buena, y eventos como este son una prueba de ello. También al doctor Mauricio Sales, por supuesto, aquí en Coajimalpa, por su apoyo a las iniciativas de cultura de paz que estamos planteando, y lo mismo a la directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, al director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, donde particularmente hacemos cosas en esos temas. Antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, pero no por ser paréntesis menos importante, para compartirles que creo que las acciones que hagamos en la universidad en materia de derechos humanos y particularmente cultura de paz, pues me hacen tener en mente pues a los habitantes particularmente de Gaza y Cisjordania, que han sido víctimas de los horrores del genocidio que está en marcha, y nos pone a pensar sobre qué significa paz, construcción de paz, tratados de paz, firmar la paz, en entornos donde la paz se asume como el fin o la ausencia de la guerra, pero vemos que la realidad es mucho más compleja que eso, que hay tipos de violencias y no necesariamente declaraciones de guerra, y la paz tendría que ayudar al beneficio y al bienestar tanto de las familias judías como de las familias palestinas. Bien, entonces también es importante pensar paz, derechos humanos como justicia, como una manera de hacer justicia. Y en este sentido, deseo que las personas que han sido responsables de estos horrores sean llevadas ante la justicia y evitar así la repetición, sanar para la paz y la construcción de un futuro con instituciones fuertes que garanticen la concordia y el bienestar para todas las personas en la humanidad. Bien, ahora dicho esto, pensar las sinergias desde el trabajo institucional entre las instancias y oficinas de las universidades es realmente interesante y podría ser motivo de muchos trabajos específicos, cómo trabajar y hacer sinergias. Yo he seguido un eje aquí que me gustaría compartir con ustedes. He revisado lo que hay en la legislación universitaria, en las políticas transversales y en los reglamentos, donde aparece pues la noción de derechos humanos, cultura de paz y otras importantes que se relacionan con estos conceptos para, digamos, hacer una fotografía sobre lo que tenemos ahora y tener mucho más claro el reto que debemos ahora enfrentar, construir juntos para hacer sinergias entre todas estas iniciativas que ya fueron aprobadas por Colegio Académico y que son parte o deberían ser parte viva de nuestro quehacer universitario. El reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios fue un documento fundamental, ya lo dijo la doctora Falcón. También hubo en agosto de 2021 una nueva publicación de este reglamento, supongo que hubo alguna adecuación, y lo que quiero señalar aquí es que este documento se hizo en el paradigma de los derechos humanos y los derechos universitarios. Y muchos recursos se fueron a la creación de esta defensoría y se hizo cargo de muchos temas, de muchísimos, incluso de género hasta la irrupción
de las compañeras feministas que nos hicieron cambiar el rumbo y pensar de manera diferente la prevención y atención a las violencias por razones de género. Lo mismo ha sucedido en el caso de Cultura de Paz, es decir, en las disposiciones generales hay una serie de valores deseables que atiende y que rigen valores y principios el trabajo de la Defensoría. Están libertad, igualdad, seguridad jurídica, libre expresión y reunión, petición, audiencia, legalidad, imparcialidad, integridad personal, equidad de género, educación, libertad de cátedra e investigación, privacidad, respeto a la tolerancia, dignidad, honorabilidad, democracia, diversidad, solidaridad, honestidad, responsabilidad, compromiso. Y me parece que luego vino una adhesión y lo aplicable de los demás derechos humanos reconocidos por la Constitución y de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano ha firmado. Entonces, ahí entraría Cultura de Paz. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no aparece de manera explícita, pero sí connotada, evocada como parte de la sinergia entre estos valores y principios. Fue, una vez más, gracias al impulso feminista que se trabajó intensamente, las compañeras particularmente, que lo hicieron posible en las políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género, y publicadas en 2021 en nuestro semanario, y ahí aparece en el glosario, el último glosario es Cultura de Paz, en el contexto de prevención de las violencias y la equidad, pero para nosotros es importante porque, bueno, para el grupo de personas que trabajamos estos asuntos y particularmente la red de investigación, porque ahí es el principio de, digamos, este tejido que iré presentando un poco más y que claramente le da sentido a lo que ya teníamos anteriormente en la legislación universitaria, particularmente en el documento fundacional de la Defensoría. Al siguiente año, en noviembre de 2022, fueron aprobadas, gracias al trabajo de personas también muy involucradas con el quehacer en la universidad, desde el tema de la inclusión, la equidad, la no discriminación y el tema de la accesibilidad para personas con discapacidades o habilidades diferentes. Ahí, digamos que no era necesario poner Cultura de Paz porque ya estaba, pero ya se habla allí en el primer párrafo, de que tienen como propósito favorecer la construcción de espacios universitarios pacíficos, inclusivos, equitativos y accesibles, en donde se garantice el pleno ejercicio de los derechos de la comunidad universitaria y propiciar el ingreso, la permanencia y el egreso del alumnado, independientemente de la situación económica, social o funcional que presente. Es decir, aquí vamos abonando, ¿no?, a estos conceptos. Hay otros conceptos en estas mismas políticas transversales que enriquecen nuestra legislación universitaria, como les digo, sobre todo en el tema de la no discriminación y particularmente el de accesibilidad. Entonces, en la manera que convivamos de manera diferente, reconociendo nuestras diferencias, estamos abonando a la equidad, a los derechos humanos, a los derechos universitarios, a la construcción de paz, aunque no diga paz, ¿no? Es que es el eje que estoy aquí tratando de seguir. En diciembre de 2022, vean la cronología de los hechos, es decir, ¿no?, después del impulso feminista sobre los derechos universitarios, se desarrollan estas tres políticas transversales, estas dos, y el Código de Ética. Entonces, en el Código de Ética también aparecen principios y valores que idealmente y de manera pragmática también debemos considerar en nuestro quehacer. Estos son dignidad, diversidad, igualdad, libertad, tolerancia, cultura de paz, honradez, responsabilidad, vocación de servicio a la sociedad, sostenibilidad, solidaridad, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas, protección de datos personales. Como ven, hay conceptos que se repiten, hay otros que se complementan, pero cada uno está en un contexto, ¿no? Derechos universitarios, género, y aquí equidad, inclusión y accesibilidad particularmente, aunque aquí le dieron un espacio a no discriminación, ¿no?, que me parece que estaba previamente ya contenido en otros documentos.
Bueno, y la Red de Investigación sobre Cultura de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, el año pasado trabajó durante casi todo el año en el diseño y propuesta de un proyecto de políticas transversales de cultura de paz. Y lo propusimos, en resumidas cuentas, lo propusimos al Colegio Académico y fue aprobado en marzo de este año. Entonces ahora tenemos unas políticas transversales de cultura de paz que abonan a este conjunto de conceptos, intentando hacer sinergia, y tenemos conceptos nuevos como concordia, bienestar, buen vivir. Tenemos varios, así, digamos, en esta idea de conceptos abstractos o aislados, digamos, ¿no? Generales, símbolos. Pero también hicimos un ejercicio de traducción de las funciones sustantivas de la universidad, docencia, investigación, difusión y preservación de la cultura, incluso gestión, ¿no? Siempre pondría ahí, aunque no esté, sí que toma tiempo hacerlo y es importante ser parte de ello. Y pensamos en comunicación para la paz, construcción de paz, docencia, educación para la paz, investigación para la paz y preservación de la paz, que son ya epistemologías propias del paradigma cultura de paz y que funcionan todavía más de manera transversal en las funciones sustantivas. Entonces, con este breve, digamos, panorama, creo que tenemos ya bastantes elementos para comenzar a trabajar sobre cómo tejemos entre esto acciones operativas para, desde la gestión, lograr incluir a las personas de la comunidad universitaria en este debate operativo. ¿Cómo hacerle? ¿Cuáles son las propuestas para llevar esto? ¿O dónde lo vemos si no lo hemos reconocido? Digo, no tratando de decir, dice paz o dice inclusión, esos derechos humanos, no, sino algo bonito de todo esto es que estos conceptos y las personas que trabajan en ello también lo hacemos para unir fuerzas, impulsos y tejer algo más grande que lo que cada uno hizo desde su paradigma. Bueno, yo creo que con esto está bien para la primera ronda, por mi parte, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Sí, lo podemos ir, digamos, haciendo en partes, vas como a la mitad, más o menos. Bien. Pues bien importante ir reflexionando sobre, pues no es una cronología, como lo decía Jesús, tampoco es un génesis, sino más bien una especie de genealogía. Hace rato me abstuve de hablar de sinergia, pero ahora de sociales vamos a hablar un poco de esta genealogía que no es el colegio académico, no es las colectivas feministas, sino es más bien el entrecruzamiento entre la formalización y la protesta, pero la comunidad participando, de donde salen todos estos instrumentos que hoy le dan una nueva cara y al menos una caja de herramientas a la universidad, no para eliminar los conflictos sirven las políticas transversales, ninguna de las tres, tampoco el código de ética, sino para tener elementos que nos ayuden a gestionarlo mejor, de manera pacífica, de manera dialógica y pues de manera, digamos, constructiva, ¿no? Vamos sobre esa reconstrucción de ese camino, de esta trayectoria de los últimos años en materia, sí legislativa, pero pues más bien universitaria toda, en estos temas pues de la cultura de paz y en el conglomerado de las políticas transversales. Muy bien, muchas gracias, doctor Jesús. En un momento regresamos también a escucharle de nueva cuenta. Bien, presento entonces a la doctora Ana Cristina González Rincón. Ella es doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, maestra en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM también.
Trabajó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, como visitadora adjunta y como directora de capacitación del 2015 al 2017. Posteriormente se desempeñó como profesora asociada en Defensoría de Derechos Universitarios, pero de la UNAM. Yo cuando leía esta parte decía, ¿cuándo pasó por acá? De la UNAM, en donde participó junto con el defensor de aquel tiempo de Derechos Universitarios, también en el Comité de Transparencia de la UNAM. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, ha realizado instancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Alcalá de Henares y en la BUAP, ¿no? En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación son la protección multinivel de los derechos humanos, el sistema interamericano, las instituciones nacionales de derechos humanos, la protección de datos y la inteligencia artificial. Actualmente es profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, en donde codirige el proyecto de investigación LabIA, o LabIA, no sé, hablando de inteligencia artificial, LabIA, Laboratorio de Investigación sobre la Universidad, las instituciones y la sociedad, y cocoordinadora del libro colectivo Inteligencia Artificial y Transformación Institucional hacia una nueva relación entre el derecho, las instituciones y la tecnología. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel candidatura. Y sin más, le doy la palabra a doctora Ana Cristina. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco enormemente la invitación de Marta Torres, quien se encuentra aquí, defensora de los derechos universitarios de la UAM, y desde luego también a Esther por la invitación a participar en esta mesa que me supone mucho interés y emoción también de compartir con ustedes algunas reflexiones. Y también, desde luego, agradezco a los demás directores de división que se encuentran aquí presentes y saludo con mucho gusto a todos los estudiantes que se encuentran en el aula, incluido también a mi colega Jesús Octavio y también a Arturo por compartir la mesa con ustedes. Bueno, yo comparto desde luego todo lo que se ha dicho aquí en relación con las sinergias entre la cultura de paz y los derechos universitarios, a que hizo mención ya Octavio, y yo quisiera básicamente partir con una reflexión de si la universidad puede ser verdaderamente transformadora si no promueve una cultura de paz entre su comunidad. Es decir, creemos que la universidad solo tiene la obligación de formar profesionistas, de formar en conocimientos, en una carrera, y esa sería su única finalidad, o también tendría que promover y gestionar otros factores y otras formas y funciones, como es los derechos universitarios y la cultura propiamente de paz. Pero para partir qué es la cultura de paz o cómo puede la universidad promover una cultura de paz, hay que saber qué es una cultura de paz y qué es precisamente esa cultura o cuando estamos ante una cultura de paz. Y bueno, yo traigo a colación la definición de la UNESCO, que señala que una cultura de paz está vinculada intrínsecamente a la prevención de los conflictos y a la solución de ellos por mecanismos no violentos, ¿no? Es una cultura también fundada en la tolerancia, la convivencia, la solidaridad, también el respeto a los derechos de todos en una pluralidad, porque en la universidad estamos ante una pluralidad de pensamientos, de creencias, de formas de ser, y tenemos también que ordenar ese respeto y esencialmente prevenir cualquier conflicto que sea contrario a lo que nosotros somos. Pero si nosotros decimos que vamos a buscar la paz, entonces también partimos de que hay violencia o de que la violencia subsiste, la violencia persiste. Y es verdad que aunque ya no haya o cada vez haya menos conflictos de guerras tradicionales, aunque ahora precisamente como Octavio lo está diciendo, las hay por infortuna, también es verdad que la violencia ha cambiado de aspecto. Ahora la violencia es más tecnológica, ahora la violencia es de género, ahora hay violencia en la escuela, en la universidad, es decir, ya no vemos
tanto las guerras tradicionales, pero también otro tipo de violencia e incluso, diría yo, a menor escala, ¿no? Individuales y en centros específicos como puede ser la universidad, el transporte público, la calle, centros o aspectos diferentes y muy particulares. Es por eso también que la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo, proclamó el año 2000 como el Año Internacional de la Cultura de Paz e incluso se creó el Manifiesto 2000, que fue un documento muy importante redactado por diversos premios Nobel de la Paz, precisamente para solicitar y hacer un llamado a las personas sobre un compromiso individual y de conciencia. Es decir, y esto es algo que me gustaría remarcar, no solamente la cultura de paz va dirigida a colectivos o va dirigida a las autoridades o va dirigida a los directores, sino que la cultura de paz tiene que ir dirigida como un compromiso individual a cada persona. Es decir, cada individuo tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo para poder ser más tolerantes, más plurales, de respetar los derechos de otros, y no solamente es un llamado a las autoridades a que se haga o se incluyan protocolos, códigos de conducta, reglamentos, que es verdad que son importantes, pero también en lo individual hay que ser más conscientes. Yo me refería a la violencia tecnológica, y es que si uno abre las redes sociales, muchas veces está llena de insultos. Es que ya no es posible el diálogo, ya no es posible contrastar ideas. Si alguien tiene una idea y tú tienes otra diferente, poder entablar una conversación para saber pues cuáles son los puntos de vista en común, en contra, sino que ahora todos son insultos, todos son descalificaciones, y eso no promueve de ninguna manera esto que estamos hablando de la cultura de paz. Y lo digo porque la universidad, cuando empezaba con la pregunta de si es realmente transformadora, debe promover una cultura de paz, porque para lograr esa cultura de paz hay que educar. Y la educación, sobre todo, tiene que ver con los derechos humanos. Y de aquí hago ya la sinergia con los derechos universitarios. La universidad funciona como un microcosmos, en donde lo que pasa al interior se refleja al exterior. Y por eso es que es muy importante que desde la universidad se eduque en derechos humanos. Los derechos humanos son clave y los derechos universitarios son una extensión dentro de los derechos humanos. Y fíjense solamente algunos datos que traigo aquí para contestar la pregunta si la educación puede disminuir la violencia. Y yo creo que sí, que la educación puede disminuirla, pero tenemos que trabajar en ella. En este año, en 2025, según la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI, con cierre el 22 de abril, como he dicho, de este 2025, el 61.9%, es decir, 6 de cada 10 personas, de más de 18 años consideraron que es inseguro vivir en su ciudad. O sea, 6 de cada 10. Concretamente, en la alcaldía de Coajimalpa de Morelos, esa percepción se incrementó considerando marzo de 2024 a marzo de 2025. Es decir, en marzo de 2024, aquí en la delegación Coajimalpa, las personas sentían inseguridad con el 22.5%. A marzo de 2025, ese porcentaje de 22.5 se elevó a 49.8% de inseguridad. Es percepción de inseguridad, pero la percepción ya nos dice mucho. El hecho de salir de la universidad o sentir la inseguridad en ciertos entornos ya nos habla también de cómo estamos comunicándonos en ese entorno. Y si luego vemos concretamente los espacios físicos que abordó el INEGI en esta encuesta, la escuela afortunadamente está en último lugar de aquellos espacios en donde las personas se sienten más inseguras. Sin embargo, a pesar de estar en el último lugar, esa percepción de inseguridad en la escuela se elevó. Es decir,
Antes la gente se siente más insegura en los cajeros automáticos, en el transporte público, cuando visita un banco, en las carreteras, en las calles o en el mercado. Y al final está la escuela. Pero la percepción de inseguridad en la escuela, mientras que en 2024 era de 13.9, en 2025 fue de 14.4. Es decir, aún así está subiendo esa percepción de inseguridad en la escuela, aunque sea el último lugar en que se percibe inseguridad. Y desde luego, las mujeres son las que mayormente se sienten inseguras en estos espacios físicos. Entonces, mi reflexión es que los derechos universitarios son una extensión de los derechos humanos y por eso es que se debe de incidir en el ámbito académico, como ya los mencionaba Octavio muy atinadamente, los derechos que cobran sentido en este entorno. Y la sinergia, yo con esta primera intervención también terminaría diciendo que cuando estos derechos, los universitarios, se garantizan en el entorno de la universidad, entonces se promueve o en automático surge una cultura de paz. De lo contrario, entonces surgen conflictos. Y los conflictos entonces están relacionados por la ausencia de una cultura de paz. Desde luego que las personas que formamos parte de la universidad somos responsables también de adoptar este tipo de valores a los que ya se refería Octavio, pero yo también agregaría que es importante la participación estudiantil en la toma de decisiones importantes sobre la universidad, que se les escuche, que se sientan escuchados y que participen siempre también de manera ordenada, respetuosa y en la resolución de conflictos de manera pacífica, por ejemplo, la mediación o la justicia restaurativa. Son mecanismos que se pueden emplear sin necesidad de llegar a la violencia. Y bueno, no sé si con esto yo terminaría un poco esta participación y dejo obviamente en el tintero varias otras preguntas que me gustaría responder posteriormente. Gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Cristina. Bien importante tener como la posibilidad de ampliar los conceptos o las funciones de la universidad, no solamente como una mera educación o de transmisión técnica, como dice la ley laboral, con una palabra pues ya bastante setentera del adiestramiento, digamos, sino más bien el tema de la formación, el acompañamiento en la formación de personas ciudadanas con estos valores más allá de legales, sino también éticos. Comparto también con la doctora Ana Cristina el tema de la transformación de los conflictos, de que las guerras que se libran hoy en día distan mucho de la idea tradicional de guerra en derecho internacional de los derechos humanos, y que si la guerra ha tenido, digamos, como estos desarrollos no solamente tecnológicos y de letalidad, pues también es que las herramientas de la paz tienen que ir evolucionando a la par o incluso más que las propias formas de guerra. En ese sentido, bueno, dejamos para una siguiente ronda esto que tiene como de especialidad sobre el papel de la inteligencia artificial en estos temas. Por otro lado, venía, digamos, como este punto de la sinergia entre derechos humanos y universitarios, y empiezo a formular, digamos, como que la siguiente participación del doctor Jesús. Hay, digamos, como en ambos registros, tanto en derechos humanos como en cultura de paz, digamos, sus propias trayectorias, sus propias discusiones teóricas, sus propias formulaciones institucionales, ya nos recordaban por acá UNESCO también, pero ¿qué de esas podemos aprovechar en una y en otra? Es decir, no es que todo sea, digamos, útil para la cultura de paz,
de la tradición de los derechos humanos, a lo mejor no de su historia, pero a lo mejor no de sus conceptos, pero hay herramientas, conceptos, teorías. ¿Qué podemos hacer uso de los derechos humanos hacia la cultura de paz y qué le ofrece la cultura de paz a los derechos humanos en estos tiempos? Bien, gracias Arturo. Si me permites quisiera comentar algunas de las ideas que la doctora González Rincón mencionó, y complementar un poco el asunto con los resultados del Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, que hacen un trabajo muy consistente. Y digamos que del 2024 a este año, México registró una ligera mejora en su nivel de paz. De 2024, el quinto año consecutivo de avances moderados. Acá se miden diferentes factores. Por ejemplo, este es un índice que considera el trabajo de paz como un factor a considerar en la economía, si las empresas se instalan o no en cierta región, o dentro de sus empresas hay seguridad o inseguridad, etcétera. Y cubre rubros como homicidios, delitos cometidos con armas de fuego, violencia sexual y familiar y crímenes de la delincuencia organizada. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes, abonando a la presentación de mi colega de Coajimalpa, que si bien hay una pequeña mejoría del 0,7 en los niveles generales de paz, lo cual es una tendencia, entre los delitos más frecuentes en México destacan los que mencioné hace un momento: homicidios, delitos cometidos con armas de fuego, violencia sexual y familiar y crímenes de delincuencia organizada. Pero lo que quiero señalar aquí, y que apoya el argumento de mi colega, es que la violencia sexual y familiar, estos delitos han aumentado un 137% y 102% respectivamente, o sea, sexual y familiar. O sea, muy por arriba de los otros ejes. En los últimos años, aunque en 2024 mostraron primeras reducciones desde 2015. Entonces, esto es especialmente desalentador porque desde la cultura de paz, desde las escuelas y las universidades, tratamos de incidir en el ámbito personal, familiar, escolar, y no tanto, porque nos queda muy lejos, ¿no?, incidir en los homicidios, en los delitos cometidos con armas de fuego o la delincuencia organizada. Pero pongo esto aquí para reforzar la idea de que hay que trabajar muchísimo en este sentido. Y con respecto a lo que Arturo pone sobre la mesa, hemos pensado, y cada vez estoy más convencido, que el conflicto como objeto de estudio y como objeto de atención es un eje transversal en todos los esfuerzos institucionales que hacemos. Veo pocas iniciativas que asuman esta posición y que pongan al conflicto en el objeto de estudio para ser abordado desde las diferentes perspectivas, teorías y metodologías, género, paz, psicología, mediación. O sea, hay un ámbito específico en la jurisprudencia. Los abogados y abogadas se dedican a la mediación, tiene que ver con el tirón de justicia restaurativa, de métodos alternativos de solución de controversias o de conflictos, ¿no? Entonces, eso está creciendo mucho en el ámbito de la abogacía y la mediación, ¿no? Se está dando un fenómeno a nivel nacional que está trayendo problemas, no sé, en términos jurídicos, antes de que se judicialicen para poder resolver. He escuchado comentarios, por ejemplo, abogados que trabajan con notarios, diciendo, la mayoría de los casos que nos llegan aquí es de personas que tienen problemas de comunicación entre los hermanos o con los papás. Entonces llegan aquí con el abogado o a la notaría incluso y esperan que la notaría o el abogado les resuelva el problema, ¿no?, que se podría solucionar si hablaran y se pusieran de acuerdo los hermanos y llegaran con el abogado o el notario diciendo, queremos escriturar así. Y no, ¿cómo nos resuélvanos ustedes el problema de la escrituración?
por dónde le entramos. Entonces, creo que hay un gran impulso nacional y que ya hubo modificaciones en la legislación que están siendo otra vez materia de atención de abogados y abogadas, y nos estamos quedando un poquito en la academia al margen de eso, porque ya está acotado en una disciplina académica y un quehacer profesional. Entonces, he pensado que el conflicto como un objeto de estudio podría reunir muchas iniciativas y muchos esfuerzos que hacemos en la universidad y creo que podría enriquecer el reto que tenemos en la universidad por prevenir conflictos, luego acompañarlos a lo largo de su proceso institucional, judicial, etcétera, y luego en las etapas posteriores de reconciliación, vinculación y todos los procesos que están en el paradigma de justicia restaurativa. Muchas gracias, Jesús, por esta segunda ronda. Creo que vamos a alcanzar después de esta a tener algunas participaciones de las personas que asistieron de manera presencial. Creo que hay aquí una especie de quiebre de paradigmas, digamos, que abona, digamos, a lo que decía la doctora Ana Cristina sobre el papel de la universidad, de las personas que tiene el objetivo de formar. No solamente es un tema, decía yo, técnico o de adiestramiento, sino que también tiene que ver con un tema de cambios totalmente de lo que se piensa o se suele pensar, por ejemplo, de la gente que se dedica al derecho, ¿no? Aquí también hay, digamos, la licenciatura en Derecho, igual que en Azcapotzalco, y pues claro, ¿no? El tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias es una otra cara del espejo, en donde pues el abogado, la abogada, para tener, digamos, presencia en algún lugar, pues era más bien del tema del ánimo de picapleitos o de buscapleitos, y es en realidad lo que se estaría pensando desde estas nuevas tendencias de solución de conflictos previo a lo judicial o además de lo judicial o en vez de o posterior a, es este tema de no, estamos aquí para solucionar problemas y no para generarlos, digámoslo así. Este es digamos, como un aporte de los temas de cultura de paz, justamente, ¿no? Que estarían virtiéndose no solo sobre los derechos universitarios, sino también en materia de cómo estamos pensando que las personas se puedan sentir resarcidas en el daño si no participan de su propio proceso, si no son escuchadas, si el conflicto es expropiado por una tercera entidad, llámese Ministerio Público o Secretaría de la Unidad o Comisión de Faltas. Es decir, las personas que están involucradas en el conflicto no solamente tendrían el derecho de participar, sino que es una cosa deseable que, digamos, empiezan a tener estos nuevos entendimientos de solución de conflictos. Bien, muchas gracias Jesús. Y entonces, bueno, vamos en esta segunda vuelta con la doctora Ana Cristina para, a petición mía, para que nos hable un poco de el papel de la inteligencia artificial en estos temas de cultura de paz y derechos humanos, y pues también su segunda ronda también. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, de verdad me uno también a lo que ha señalado Octavio y desde luego tú, Arturo, sobre el tema del conflicto como eje transversal de estudio metodológico, y desde luego sí, es que muchos problemas son de comunicación. Y bueno, es verdad que yo diría que para incorporar la cultura de paz en la universidad hay que traer este tipo de mecanismos que ya has comentado, Octavio, sobre pues mediación, justicia restaurativa, etcétera, y que las propias personas también participen de su propia solución, ¿no? Eso sería, desde mi punto de vista, adecuado. De hecho, hay varias iniciativas. Yo, desde luego, también pues saco la unidad, a flote y también felicitar por la unidad de prevención y atención
de la violencia por razones de género, que también es una iniciativa que se suma a estas sinergias que estamos hablando. En la UNAM puedo hablar, por ejemplo, de la cultura de paz, un semillero universitario, que también se trata de una iniciativa con jornadas, con investigaciones sobre el conflicto, etcétera, que me parece que es interesante traerlo también a colación. Los códigos de conducta o de ética, también ya mencionados por Octavio, que me parece que son importantes de incorporarse y analizarse desde luego. Y sí, yo te diría, respondiendo un poco, Arturo, sobre la inteligencia artificial, vemos que cada vez la inteligencia va incorporándose a nuestras vidas, a la vida de los estudiantes desde luego también, y vemos también muchas fake news o deepfakes creadas con base en la inteligencia artificial, y posiblemente esto, no sé si sea así en algunos años o en algunos meses, aunque considero desde mi perspectiva que va a suceder, va a llegar un momento en que vamos a ser incapaces de identificar lo que es realidad de lo que es creado con inteligencia artificial. Y si no somos lo suficientemente capaces de darnos cuenta, pero también de regular, pues vamos a crear muchos conflictos, ¿no? Hemos visto también cómo se crean diversas perspectivas sobre una persona con inteligencia artificial. Se señalan abusos también por ahí, creadas con imágenes que distan mucho de la realidad, que no son reales, pero que se hacen con toda la finalidad de distorsionar y también de provocar daños a las personas, y eso lo estamos viendo ya con la inteligencia artificial. Por eso un derecho que cobra mucho sentido en esta etapa es el de la protección de datos personales. Y bueno, la protección de datos también tiene que ver con el entorno universitario, ¿no? El proteger datos de estudiantes, pero que al mismo tiempo seamos capaces de saber cómo funciona, de poderlo ejercer, y desde luego también de como decía Marta en su momento, pues de denunciarlo, ¿no? En la medida en que se denuncien, seremos capaces de saber que tenemos un derecho y poderlo ejercer. Entonces, bueno, esto simplemente yo creo que ha venido a potenciar los conflictos y la violencia que ya tenemos, y a darles otro enfoque y otro entorno del cual tenemos que estar pues muy atentos, ¿no? Y más en la universidad, porque sabemos que la universidad es un espacio en donde se pueden crear este tipo de desinformación, sobre todo para atacar. Y yo básicamente terminaría diciendo que la formación que ofrece la universidad, tanto de profesionistas como de personas, de estudiantes, va de la mano con la ética, va de la mano con espacios de, ya decía Marta, de ciudadanía universitaria, con el saber que los derechos universitarios no son complementarios, sino son esenciales dentro de la formación, y que por el hecho de que no pienses igual que alguien o alguien no piense igual que tú, no mereces descalificarlo, ni agredirlo, ni pensar que es alguien extraño, ¿no? No hay nada extraño, las cosas son diferentes simplemente, y cada uno tiene formas distintas de pensar. Pero yo, algo que, y esto me gustaría traer simplemente una cuestión personal, cuando yo entré a la universidad, a la Facultad de Derecho, yo tuve no sé si fue como algo que me cayó de repente, que me di cuenta la bondad que tenía la universidad por todas las ideas que había ahí de pensamiento, ¿no? Yo venía pues educada obviamente como todo mundo, con determinados valores y principios en la casa, pero cuando fui a la universidad me di cuenta que es que lo que yo pensaba era solo una cosa de lo que podía pasar o pensarse en general, y eso no me hacía ni menos ni más que nadie, simplemente era mi forma de pensar, y podía estar, alguien podía estar de acuerdo o no con ella. Y eso me parece que es interesante, y que sobre todo se tiene que inculcar en los estudiantes, porque de lo contrario pensaremos que porque piensas diferente eres malo, hay que insultar, hay que acosar, y eso me parece que es todo lo contrario lo que se tiene que hacer a una cultura de paz. Y simplemente terminar, las universidades son facilitadores de conocimiento, sí, pero también no existe un modelo hegemónico para
educar ni un modelo hegemónico sobre determinados aspectos, sino los modelos son distintos. No hay un modelo hegemónico, por ejemplo, de masculinidad, ¿no? ¿Qué es eso de un modelo hegemónico? Hay diversos modelos, cada uno ejerce su masculinidad, su feminidad, como lo considere mejor, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, adoptar la pluralidad dentro del entorno universitario, y qué mejor aquí, para que una vez que salgan los estudiantes se puedan transformar y traslapar esto que han aprendido en la universidad afuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Cristina. Yo pensé que nos ibas a compartir un poco de las herramientas positivas de la inteligencia artificial. Me dejaste muy preocupado, claro, sobre estos temas. Más negativas que positivas. Sí, no, digo, hay algunas primeras herramientas, algunos ChatGPTs como educados, digamos, para que den orientaciones de primera mano, de manera, digamos, como de consulta especializada, pero claro, ¿no? Los riesgos también van acompañando a esta evolución de lo que nos pueden ayudar, pues también generan nuevas formas de violencia, nuevas formas de afectación a los… No, incluso hay personas que se han llegado a suicidar por preguntarle a ChatGPT. O sea, no sé si conocen casos de gente que… que utiliza ChatGPT como si fuera un psicólogo y de repente ChatGPT no está hecho para eso, y entonces hay adolescentes que terminan suicidándose, ¿no? Entonces, yo no soy catastrofista con respecto a la inteligencia artificial, creo que va a tener muchas bondades más que desventajas, pero sí creo que hay que regular, que hay que poner límites, como están sucediendo en otros entornos, como Estados Unidos, la Unión Europea, y desde luego advertir esos riesgos, no alarmarnos, pero sí regular e ir con mucho cuidado a la hora de entrarle a esas tecnologías. Sí, muchas gracias. También sobre estas formas de institucionalización de la cultura de paz, bueno, pues estamos, digamos, ante la generación, digamos, de oficinas, pero también proyectos normativos que avanzan, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México en relación a la cultura de paz, en emergencias de situaciones de seguridad, y que no es un tema solamente, digamos, unívoco o aislado, sino que es más bien, como decía también Jesús, ¿no? Pues estos temas de la paz como un instrumento que no solamente genera las condiciones de que no haya conflicto, sino más bien va poniendo en su lugar cada herramienta para poder gestionar el conflicto en sí mismo, ¿no? Y por supuesto los enfoques sí de seguridad son importantes, pero por supuesto el de bienestar, digamos, como incluso ahora mismo lo tradujo el Colegio Académico en esta nueva comisión sobre estos temas, pues, de urgencia también. Bien, tenemos algunos minutitos, creo yo. Entonces, bueno, pues digamos, podremos recibir quizá un par de rondas de preguntas o de comentarios, de inquietudes de las personas que están aquí acompañándonos en la sala. Tenemos por ahí el otro micrófono para que no nos regañe la defensora y suene perfectamente bien. Entonces, acá lo voy a estar sorteando en la mesa y adelante, por favor. Doctora Esther, adelante. Hola, buenos días a todas, a todas. Felicidades, Marta, por estos 10 años de la Defensoría, Arturo, y bueno, a todos los que han hecho posible pues el enorme trabajo de esta transición cultural, yo llamo, porque no es el hecho, como bien lo comentó Jesús, esta genealogía de generar toda una urdimbre para poder tejer cuestiones operativas que nos permita transitar a futuros mejores, que estemos libres de violencia, sino que es un trabajo permanente. Podemos señalar, yo pudiera decir que la Universidad Autónoma Metropolitana, a diferencia de la UNAM, pues tiene una gran ventaja. Sus estructuras originales fueron pensadas en la, digamos, horizontalidad y no en la verticalidad. Y eso ayuda mucho a
pensarse de manera diferente en torno a las relaciones conflictivas que surgen en todo grupo humano, ¿no? Me encantó escucharlos y me atrevería a dejar en para sus reflexiones futuras algo que me parece fundamental, la perspectiva de lo humano en tanto pues esta aspiración de cultura de paz y este reconocimiento de la diversidad y la pluralidad que sin duda pues genera elementos de conflicto. El conflicto en otras disciplinas, precisamente yo en mi formación de posgrado lo analizamos de manera sustantiva porque se tiene que ver con las cuestiones de buscar consensos, buscar armonía en grupos de naturaleza diferenciada. Entonces, creo yo que si la palabra transversalidad apoya mucho a las acciones institucionales para buscar una vida que nos lleve a transitar de un escenario A a B, hay que reconocer que la naturaleza humana de esencia es conflictiva, ¿sí? No en el sentido malo de la palabra, porque también algo que nosotros analizamos en cuando me tocó estudiar, es que el conflicto, más allá de tener un adjetivo de bueno o malo, es una naturaleza, y que el conflicto tiene una posición creativa para generar consensos mejores, ¿no? El conflicto partido desde una idea de respeto a la diversidad, a la pluralidad de ideas, ¿no? Evidentemente, cuando el conflicto está enmarcado en una serie de culturas, de relaciones de poder, de relaciones de dominación, ya adquiere otro tipo de connotación, ¿no? Pero no me quiero alargar mucho, creo que la idea fundamental de la transversalidad nos lleva a la transdisciplinariedad propia de nuestras disciplinas, pero también propia de la complejidad que es transformar una sociedad que ha naturalizado mucho mecanismos de violencia, y creo que eso también nos ayuda a analizar de manera diferente los datos que ambos nos compartieron. Efectivamente, la percepción de la violencia ha aumentado, las denuncias han aumentado, pero también ha aumentado mucho la idea de que tenemos que cambiar las cosas, y precisamente por eso se denuncia. Antes no se denunciaba lo que se pensaba como normal, ahora se denuncia lo que consideramos que no debe ser normal. No es normal que nos agredan, no es normal estar en relaciones de acoso permanente, no es normal que nosotros pasemos por una calle y tengamos la luz oscura. O sea, creo yo que también hay como otras miradas de esas cifras, ¿no? Entonces, nada más es compartirles mi agrado de haberles escuchado, la felicitación a la Defensoría. Creo que la universidad va por buen camino con esta nueva estructura institucional que, como bien dice, no solamente atiende, sino trata de tener una acción proactiva hacia esta transformación permanente que es estos grupos humanos. Muchas gracias, Artur. Bueno, perdón, es que me hundo en la silla. Muy buenos días, creo que todavía, o tardes ya. Bueno, pues eso, primero unirme a las felicitaciones, agradecer que tenemos una Defensoría de los Derechos Universitarios, agradecer que tenemos gente sensible al tema, a los temas. Y bueno, de entrada, decía la doctora Ana Cristina, la educación, yo ahí le sumaría sensibilización también, ¿no? En el caso de la UAM Coajimalpa, trabajamos bajo el esquema de sensibilizar a las personas, ¿no? En todos los temas, porque al final del día esta sensibilización, darse cuenta por ellos mismos, por ellas mismas, de lo que comentaba la doctora Esther, lo que no está bien, lo que no me agrada, lo que no quiero, y me sensibilizo, y si a eso lo acompaña, lo acuerpa una defensoría, una unidad de atención,
que a mí me gusta llamarla a las violencias y la violencia por razones de género. ¿Por qué? Porque todas y todos y todes tienen cabida ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, es importante que la gente sepa que puede acceder a una escucha, pero también puede acceder a un sistema de cultura de paz, ¿no? De tratar de que los conflictos sean resueltos en la mayoría o en su totalidad. Y bueno, también comentar un poco, preocupante, sí, efectivamente, el tema de la digitalización de las relaciones entre las personas. En México, y esto es una campaña que está llevando muy fuerte ONU México, ONU Mujeres México, respecto justamente a las violencias digitales y todo lo que tiene que ver con la interacción en redes. Justo acabo de ver, ¿no?, que en México alrededor del 22% de las mujeres menores de 30 años han sufrido algún tipo de acoso o violencia a través de redes digitales. Estamos hablando más o menos de 9 millones de mujeres. Y eso pues es muy alarmante. Entonces, sí, efectivamente hay que tener ética, hay que tener toda la ética para poder utilizar abiertamente las redes, abiertamente todos los mecanismos digitales, pero al mismo tiempo, ¿no?, pues no utilizarlos en un sentido contrario, ¿no?, de afectación, de menosprecio, de maltrato. Entonces, bueno, es un tema que nos transversaliza a todas, a todos, son temas que como universidad le tenemos que entrar sí o sí, porque además de todo, están en este periodo último, digamos, de formación. Y hay una doctora, ¿no?, que nos dice, es que no solo les enseñamos puntual, química, matemáticas, esto, lo otro, también se tienen que ir con esta otra parte, ¿no?, que su tránsito por la universidad sea recopilar la información para su vida allá afuera, lo que viene allá afuera. Porque quiera uno no estar en la universidad, pues todavía te arropa, todavía dices, bueno, estoy estudiando, soy universitario, todavía me puedo dar el lujo. Pero en 4 años te vas y ya es enfrentarte a este mundo, digamos, esta vida de fuera, y entonces, bueno, todo lo que te puedas llevar de atención a temas tan importantes, desde una convivencia social pacífica, desde un diálogo respetuoso, desde el entendimiento que no vamos a encontrar a todo el mundo pensando como nosotros, sino que al revés, nos los vamos a encontrar muy diferentes, pero tenemos que tener esa capacidad para poder dialogar y llegar a acuerdos y consensos. Y si no, de todas maneras, respetar la posición del de enfrente. Entonces, bueno, pues eso, agradecer muchísimo esta mesa, agradecer muchísimo a los participantes y bueno, pues desde la UPAP, como siempre, ¿no?, estar pues abiertos para pues cualquiera, ¿no?, que quiera tener cualquier asunto. Gracias. ¿Alguna otra participación? Sí. Pues, a ver, entiendo que ya están las políticas transversales de cultura de paz. ¿Qué sigue para las políticas transversales? ¿Qué sigue para la cultura de paz, no? ¿Qué sigue en la universidad? ¿Cuáles serían las buenas prácticas dentro de las unidades para ejercer, mantener o, no sé, la cultura de paz, ¿no? Yo como estudiante o como académica o como trabajadora, ¿qué es lo que puedo hacer yo sola? O me tengo que unir con gente, ¿qué es lo que yo puedo hacer, ¿no?, dentro de la universidad para mantener? Gracias. Sí, muy importante pregunta y fundamental, porque más deja ver que en el fondo, pues sí, presentamos toda esta estructura institucional que es resultado de consensos, de gestión, pero la pregunta, y los chavos, las chavas te lo dicen, bueno, ¿y cómo le vas a hacer? O sea, en el día a día, en el pasillo, ¿no?, cuando salgo y ya me subo al RTP, o sea, esto cómo
se hace. Entonces eso nos confronta mucho a las personas que estamos en gestión y en investigación, porque nosotros trabajamos en este ámbito y sentimos como un gran logro, que lo es, pero le falta, ¿no?, hacer este tipo de aportaciones a nuestra legislación universitaria. Institucionalmente hay un segundo momento que es la creación de políticas operativas. ¿Cómo le va a hacer cada división para darle sentido a esto que es tan general y que aparece en la legislación universitaria? Ese es un siguiente paso que habrá que hacer, pero ya no dependerá únicamente del grupo proponente de una red de investigación. Entonces, lo interesante de políticas transversales y que estén estas ideas en la legislación es que ya cada persona, idealmente, o instancia, deseablemente, tendrá que decir cómo le vamos a hacer, ¿no?, en nuestro caso particular. Y ese trabajo es una manera de ir aterrizando las políticas o estos conceptos abstractos, ¿no? Esa pregunta es fundamental, implica un gran trabajo y un gran reto. Habrá gestión, las personas comprometidas, hablaremos con las instancias que pueden acercarnos o a nosotros acompañar a las personas que forman comisiones, y seguir haciendo fuerte nuestra universidad para que esto exista y se pueda instrumentalizar la paz. Y finalmente, decir que esto es una cosa muy, muy humana, es decir, es de comunicación, de proximidad, de entender cómo funcionan. La unidad de atención a la violencia de género tenía hace tiempo unos seminarios o talleres sobre masculinidades, una especie de círculos, también círculos de vinculación o círculos de restauración, ¿no? Eso es una técnica, una metodología propia de muchas disciplinas, particularmente de cultura de paz y justicia restaurativa, porque permite que las personas hablen, digan cómo se sienten. O sea, no solamente hablemos de cómo le vamos a hacer, qué institucional es esto, qué calificación voy a sacar, sino cómo me siento. Y a partir de allí comienzan a fluir otras cosas, las emociones, la confianza, todas estas subjetividades que desde las instituciones todavía arrastramos desde el modelo napoleónico, donde eso no es objeto de estudio, no es materia de gestión. ¿Cómo te sientas o cuáles son tus problemas? Bueno, eso tú lo tendrás que hacer a lo personal. Y creo que ahora estamos en un cambio de paradigma muy importante y tendríamos que abrir cada vez más esos espacios para reconectar. Y los círculos de vinculación son un método para hacerlo. Gracias. De manera sintética. No sé. Gracias Jesús. Ana Cristina. Sí, simplemente agradecer los comentarios de Esther. Sí, es verdad que hay otras cifras que se tuvieron que tomar en cuenta, desde luego, y estoy totalmente de acuerdo contigo sobre la posición creativa que da el estar en un conflicto, ¿no? También agradecer los comentarios sobre la sensibilización, que en efecto también tiene que ver con educar, pero la otra parte es sensibilizar, y un poco lo que decía Marta, indignarte, ¿no? Cuando me indigno, es cuando me sensibilizo, ¿no? Y finalmente la pregunta, yo me sumo también a lo que dijo Octavio, y sobre todo también establecer, además de esos talleres, yo diría, por ejemplo, las denuncias que se han interpuesto ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, hacer evaluaciones periódicas de cuántas han terminado en mediación, cuántas, por ejemplo, han terminado en una justicia restaurativa y no en una sanción. Creo que esos serían también indicadores importantes de que vamos por buen camino. Como decía Esther, no se trata de que no tengamos conflictos, es parte de la naturaleza, pero si de esos los arreglamos mediando, hablando, creo que estamos por buen camino, ¿no? No se trata de decir, no vamos a tener aquí ningún conflicto, porque eso creo que es algo utópico. Y también lo que decía Octavio, cuando empiezan a fluir las emociones, también es parte de la salud mental, que es otra gran vertiente que la universidad tiene encomendada, ¿no? Empezamos a desahogarnos, a decirnos cómo nos sentimos, y también es parte de esa salud mental que se debe promover. Capacitaciones también a los profesores, nosotros que
estamos de esta parte, para saber también gestionar a veces conflictos dentro del aula, capacitaciones también propias a demás personal de la institución y bueno, estos apoyos. No me parece que hay una respuesta ni solamente una forma. Las acciones operativas que decía Octavio pues son varias y se pueden encaminar de la misma manera o transversalmente, ¿no? Muchas gracias. Bien, pues agradezco mucho a mis colegas, a la doctora Ana Cristina González, al doctor Jesús Elizondo. Damos por terminada esta mesa y les invitamos a permanecer para la proyección del documental Ahora que estamos juntas, que habla sobre, sí, el acoso callejero, pero más bien es como la respuesta individual pero organizada de las mujeres en la Ciudad de México frente al acoso y las violencias, diría también la maestra Nuri. Muchas gracias. Gracias a ti. Igualmente, gracias. Aunque ya se haya ido Alejandro, la foto para el reconocimiento. Sí, no. Solo es para que me espere la siguiente.